Sí, aquí. Claro, se le tiene el lapicero, doctor. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué rico saludarlos, qué rico estar nuevamente con ustedes en el programa saludable del canal Televid. Hoy vamos a tener a un primo hermano, por decirlo así, cuando vienen las obras de la congregación, son nuestros primitos hermanos de Cardiovid. Él es el doctor Felipe Campo, neumólogo intervencionista, ¿cierto? Bienvenido, doctor Felipe. ¿Cómo le ha ido? Pues Olga, muchas gracias por su invitación. Pues es un gusto siempre estar acá en el set y compartir con ustedes y los espectadores en algo que pronto en un tema que nos interesa. Claro que sí. Doctor, neumólogo, pues especialista como en todo este sistema respiratorio e intervencionista es que, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, que es reducción de volúmenes pulmonares por vía endoscópica, usted también hace el diagnóstico e intervención. Somos un grupo de neumólogos en la clínica Cardiovid, todos tenemos la formación en intervencionismo y lo que hacemos es tanto el estudio diagnóstico como el procedimiento al cual el paciente requiera. Cardiovid no es solamente famoso, conocidísimo y reconocido nacional e internacionalmente por los asuntos cardiovasculares, sino también pulmonares. ¿La neumología comenzó a la par con la historia de Cardiovid o eso fue más adelante? Posterior. Desde hace 25 años se creó la unidad de neumología, la cual ha crecido en estos últimos 20 años y en los últimos 10 mucho más. Recuerde que la Cardiovid ha sido referente en trasplante de pulmón y por tanto llega todo el paciente con patología respiratoria, enfermedad pulmonar grave, llegan remitidos a la Cardiovid. De ahí es donde está creciendo esta área de intervencionismo porque son pacientes muy complejos que requieren otros procedimientos que en otras ciudades o clínicas no tienen la implementación o la formación de los especialistas. ¿Cuáles son los diagnósticos más prevalentes neumológicos en Cardiovid? Bueno, tenemos mucho la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, tenemos el asma, tenemos la fibrosis pulmonar idiopática y otras clases de enfermedades intersticiales o fibrosis pulmonares, tenemos el cáncer de pulmón. Ese es el número habitual, el número de patologías más habituales. Y en todo eso está inmerso el cigarrillo. El cigarrillo es uno de los peores amigos del pulmón. Exacto, no solo del pulmón, o sea, uno cuando habla del cigarrillo, de abandono del tabaquismo, la gente lo asocia solo al pulmón, pero hay que entender que es desde la parte cerebrovascular, cardiovascular, arterias, estómago, piel, todo esto es lo que influye el tabaquismo. Nuestro tema de hoy con el doctor Felipe Campo se llama así, ahorita les dije, es un nombre largo, pero con la experticia de este hombre se los haremos como muy coquito, muy claro. Reducción de volúmenes pulmonares por broncoscopia, es decir, por vía endoscopia. ¿Qué es lo que hay qué es el volumen que hay que reducir en los pulmones? ¿Qué es lo que hay que hacer? Normalmente los seres humanos manejamos 5 litros más o menos de aire. Entra aire y sale aire. Lo que entra, sale, lo que entra, sale. Y tenemos unos volúmenes que casi nunca se modifican, que están estables en el pulmón, aunque hagamos una exhalación, hay unos volúmenes que siempre se quedan en el pulmón. Ese es lo que llamamos volumen residual, es el volumen que se nos queda ahí. Desafortunadamente en ciertas enfermedades como el EPOC, de la cual hace parte el enfisema, entra mucho aire y el paciente no tiene la capacidad de botarlo todo. Por lo cual este volumen residual que maneja más o menos 1 litro, un poco más menos, puede aumentarnos mucho y crear dificultad en el paciente para respirar. Adelante, doctor, tome asiento. ¿Qué es lo que hace que ese aire se quede allí y en dónde es que se queda atascado, por decirlo así? ¿Qué hace que haya disnea, esa dificultad para respirar tan propia de estos diagnósticos? Bueno, normalmente existe el aire que inhalamos, o sea, son volúmenes, capacidades habituales que entran y salen. Cuando el paciente, nosotros que no tenemos enfermedad pulmonar, pues así como entra, sale el aire. Los pacientes que desafortunadamente tienen enfisema, pase al estrado, doctor. Aquí podemos observar el sistema respiratorio. Podemos observar la parte de la cual entra el aire por nariz, por boca, llega a la tráquea. De la tráquea hay 2 tubitos que son los bronquios principales que van a cada pulmón. En cada pulmón hay varios lóbulos y las ramificaciones que ustedes ven distales, que es más acá, es la parte más distal de la vía aérea. Lo más lejos, entra el aire por la tráquea, se va por los bronquios, va a los bronquiolos y llega a los sacos alveolares, a los alvéolos. Es en esta zona donde se intercambia el oxígeno que inhalamos y aquí llegamos, el oxígeno entra, que vemos la arteria, las venas y los sacos alveolares, los alvéolos, donde en este intercambio se entra el oxígeno,
sale el dióxido de carbono. Así funcionando normalmente. Así funcionando normalmente. ¿Y allí qué es lo que sucede? Cuando el no? paciente tiene enfisema, esto se daña. Estos saquitos, esos globitos que ustedes ven todos bonitos como una colmena, se dañan y se alteran. Entonces ya el intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono no se da. Entonces el paciente se toma aire. Nosotros tenemos una capacidad de lo que entra, sale. Estos pacientes hacen un efecto de válvula y todo lo que entró, desafortunadamente, se nos va quedando acá. Y se va inflando el paciente, el pulmón se va insuflando, creciendo, 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 creando dificultad. Ahora, los músculos expiratorios, el paciente tiene esa sensación de ahogo y de asfixia. Perfecto, Doc. Estamos hablando de enfisema, ya nombró usted enfisema y EPOC. ¿Podemos explicar cómo es el asunto? El enfisema es una de las causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Es como la que engloba el EPOC. Es correcto, el EPOC es el global, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es aquí donde hay varios tipos de EPOC. Ejemplo, el enfisema, que es el paciente que nos interesa hoy. Hay otros como son los bronquíticos crónicos, que son más expectoradores, pero que también tienen alteración de la vía aérea obstructiva, o sea, es una obstrucción de la tubuladura de la vía aérea. Y el enfisema, volviendo al cigarrillo, raro encontrar a alguien con un diagnóstico de enfisema sin que haya fumado, ¿cierto? O hay otros, sí, puede haber otros factores de riesgo. Lo habitual es el cigarrillo, pero puede haber enfisemas en pacientes mucho más jóvenes. Estos pacientes tienen una alteración genética que se conoce como el déficit de alfa-antitipsina, pero son pacientes más jóvenes y es una población única, escasa. O sea, normalmente son pacientes que si fumaron, pues peor. O sea, el enfisema es mucho más, se hace mucho más jóvenes, el enfisema es mucho de personas más mayores que ya han fumado más tiempo. Si encontramos el enfisema en pacientes jóvenes, hay que estudiar algún componente genético. ¿Y la EPOC como tal es crónica? Es crónica. EPOC, las siglas son la E, enfermedad, la P, pulmonar, la O, obstructiva y la C, crónica. Ajá. Es correcto. Es una paciente, está incluida en las enfermedades crónicas que evolucionan con los años. El hecho de hacernos mayores, estas enfermedades también evolucionan y deterioran cada vez más al paciente. O sea, niños y jóvenes no. No. Perfecto. Bueno, y siguiendo con nuestro tema de hoy, vamos a abrir nuestra línea de WhatsApp. No sé si sea un tema muy común, de pronto nos hagan preguntas, de pronto no, pero igual aquí tienen al neumólogo, por si usted aproveche, y no cualquier neumólogo. Si usted tiene problemas de asma, de bronquitis, enfisema pulmonar, EPOC, que engloba todo este asunto, pues bueno, aquí puede resolver usted sus inquietudes con el doctor Felipe Campo, neumólogo intervencionista de la Clínica Cardioid, y de todos modos abrimos nuestra línea WhatsApp, que es el 305-316-6560. El tema reducción volúmenes pulmonares, buscando el objetivo que ya el doctor Campos nos está ilustrando, ¿desde hace cuánto se viene hablando? Tengo entendido que hace ratito, pero que siempre era quirúrgico y que ahorita por vía endoscópica es mínimamente invasivo y se ahorran riesgos, quirófano, anestesia y todo eso. ¿Cómo es eso? Correcto, Olga. Desde principios del 2000, o sea, la década pasada, se empezaron a hacer procedimientos viendo que estos pacientes como enfermedad crónica están muy deteriorados y a veces se les sobrepasan la edad del trasplante. Lo ideal en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que pueda llegar a un trasplante. Desafortunadamente se sobrepasan esta edad, por lo cual ya se pierde esta oportunidad. ¿Cuál es la edad límite? Normalmente manejamos, eso a nivel casi internacional, 60 años el trasplante, que es de los 2 pulmoncitos, y a los 65 cuando es un solo pulmón. Ajá. Y digamos que además de estar en ese margen de edad, ¿qué otros asuntos debe cumplir el paciente para ser candidato a un trasplante de pulmón? Estos pacientes son valorados por un comité. Somos 5 neumólogos que tenemos la fortuna de estar con cirujanos de tórax, infectólogos, médicos internistas, cardiólogos, cardiovasculares, radiólogos, y hacemos los comités y los evaluamos. Son pacientes que ya vienen muy bien manejados por su neumólogo. Ejemplo, viene manejado con oxígeno. Vienen manejados con broncodilatadores, que son los que ayudan a que los bronquios se les abran a los pacientes y se sientan menos ahogo. Pacientes que deben estar rehabilitados, pacientes que deben haber estado en una condición física adecuada, no el paciente que está sentado sin hacer nada. Entonces, cuando tenemos oxígeno, broncodilatadores, le estamos haciendo ejercicio, los tenemos bien nutridos y el paciente se sigue deteriorando y ya pasó la edad probablemente del trasplante. Es aquí donde es remitido a la unidad de neumología y cirugía de tórax y se evalúa qué procedimientos pueden ser los más idóneos para este. Pero somos muy estrictos. Hay unos
requisitos por los cuales los pacientes podemos sacar buenos resultados. No todos los que el hecho de tener enfisema no se va a hacer este procedimiento. Hay que hacer un estudio muy estricto, se pasa por un comité de varios especialistas y es aquí donde se define si es candidato a trasplante por edad, si es candidato a un procedimiento quirúrgico, que es la reducción quirúrgica, que es quitar el pulmón, la parte del pulmón que más afectado está y que le va a hacer que el paciente recupere. Yo quito el pulmón enfermito, que es el pulmón, la parte superior, por lo cual el pulmón de abajo va a recuperar esa parte y mecánicamente el paciente va a tener mejor elasticidad, menos ahogo. Esa es la quirúrgica. Se hace el trasplante, se hace la reducción quirúrgica, pero a veces sobrepasamos la edad, no es candidato a cirugía por las altas complicaciones que pueda tener, mortalidad, comorbilidades, una unidad de cuidados intensivos. Entonces, de hace más o menos 20 años empezaron a hacer procedimientos para estos pacientes. Pacientes muy complejos, muy enfermitos, que no eran candidatos a ningún procedimiento, pero que probablemente les iba a ir bien con estos. Y es un procedimiento, la broncoscopia es un procedimiento habitual del día a día del neumólogo, vemos la vía aérea y se dieron cuenta que taponando, bloqueando la vía aérea podíamos mejorar. Ya llevamos aproximadamente 20 años, se empezó en Europa, y actualmente ya está extendido por Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Vamos a mostrar con imágenes este asunto. Vean, aquí les tenemos pues esas radiografías, ¿no? Es correcto. Que ilustran las 4 imágenes, doctor. Aquí vemos una radiografía de tórax y aquí vemos un TAC de tórax, un TAC de alta resolución. Este paciente, voy a mostrarles primero, aquí estos pacientes tienen, esto es lo que vemos del pulmón. Ajá. Hay unos signos que nos dicen que hay enfisema. Cuando el diafragma, músculo inspiratorio importante, está aplanado. Normalmente hay una curvita, aquí la perdemos, son pacientes que no tienen mucho aire. Un ejemplo, el paciente tiene, cuando tomamos aire, si nosotros en esa posición queremos tomar más aire, tenemos dificultad. No podemos. Eso es lo que tiene el paciente con enfisema. Wow, todo el o sea, el tiempo. enfisema está todo el día así. Todo el tiempo. Entonces hay que enseñarle, por eso es tan importante el grupo de terapia respiratoria, porque nos colaboran a enseñarle al paciente a hacer esas medidas para que el paciente no le entre el aire tanto y él sepa controlarlo. Entonces ya mi compañera ahorita va a explicar esos métodos para mejorar ese aire que el paciente está. Muy buen ejemplo para entender lo que yo siento. Exacto. ¿No? Respira uno. Tomamos intenta más seguir, y no somos capaces. Para el que no ha empezado a fumar, evites esa sensación. Es correcto. O para el que fuma y lo quiera dejar de fumar. Muy bien. Entonces aquí vemos que esto es un pulmón enfermo Sí. de enfisema. A este paciente ya le han hecho un procedimiento. Este paciente le hicieron un procedimiento y lo que hizo fue una de las posibles complicaciones, que ahorita comentaré más de él. Entonces aquí vemos el pulmón enfermo. Pulmón enfermo. Este también estaba enfermo, pero ya ha sido intervenido por reducción de volumen, que ya lo comentaré más tarde. Este pulmón enfermo son los que intervenimos. Hacemos que este pulmón tan grande pierda esa capacidad de ser tan grande. ¿En donde? Especialmente en las partes superiores de los pulmones. Bloqueamos el aire, no me va a entrar más aire, va a salir el aire que tiene el paciente, por lo cual pierde volumen este pulmón. Y el pulmón, el perder volumen, es que el volumen que perdió era el malo, el que le estaba estorbando, sigue funcionando bien. No, con menos volumen, recupera. Recupera. Entre los dos pulmones identificamos que el más enfermo es el de arriba, por lo cual vamos a bloquear ese pulmón. El aire de ese pulmón se va a perder y el pulmón de abajo, que es el que está mejor, coge la posición anatómicamente y se extiende y es donde mejora la parte mecánica, el ahogo, el paciente se pueda mover incluso con algún descenso de algún medicamento. ¿Y la imagen de abajo qué nos dicen? La imagen de abajo, entonces aquí miramos, este es el pulmón. En este paciente le colocamos se le colocaron unas válvulas e hizo una complicación que es el neumotórax. El neumotórax es que el pulmón se desinfla, que es a veces la función de la válvula fue tan fuerte, se perdió tanto el aire que jaló el pulmón y se desinfló el pulmoncito. Se desinfló. Lo que hicieron fue colocar un tubito y el pulmón otra vez, aquí vemos, este es el pulmoncito, el pulmón otra vez con el tubito volvió otra vez a su posición. Esta es la complicación más habitual en la reducción de volumen endoscópica. Son pacientes que no eran candidatos a cirugía ni a trasplante. O sea, no nos quedaba nada, pero eran pacientes muy juiciosos, con inhaladores, oxígeno, terapia, nutrición y seguían deteriorados. Eso no es donde su médico lo presenta, se nota que es candidato se emite concepto de que es candidato a la reducción, se hace la complicación, pero en 2 días el paciente se recupera. Se quita el tubito,
que es el que hace que el aire salga, el pulmón otra vez cobra su posición, pero no se sacan las válvulas. El pulmón que redujo su volumen sigue igual. El paciente a los 3 días se va para su casa con un seguimiento estricto por el grupo de neumología. Suena muy sencillo, pero el Suena camino duro. científico en la historia y de ustedes para prepararse para eso. Es duro. Por Dios, estas otras imágenes que nos ilustran. Aquí vemos hay varios dispositivos con los cuales quitamos el volumen del pulmón. Existen los muelles y existen las válvulas. Las válvulas son las que más tiempo llevan, son las más reconocidas. Estas válvulas, como ustedes pueden ver, tapan. Este es el bronquio. Aquí vemos los bronquios. Colocamos la válvula por medio de la broncoscopia. Colocamos la válvula y van a ver que aquí tiene una especie como de boquita. Se les conoce como boca de pato. Aquí se ve mucho mejor. Ajá. La válvula mide más o menos 10 a 15 milímetros. Tapamos la boca de ese bronquio. Cuando lo colocamos, esta boquita abre y cierra, abre y cierra. El aire ya no va a entrar. Realmente, aunque tome aire, ya no entra a ese bronquio más. A esa parte del pulmón ya no entra aire. Ya no lo invade más. Ya no lo invade más. Pero sí, la boquita se está abriendo cuando exhalamos y ese aire sale. Para que pueda salir. Wow. Y sale, y eso es donde empieza a reducirse el volumen del pulmón. Otra imagen. Aquí es un ejemplo muy bonito. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene... mira ese pulmón tan grande. Es un pulmón inmenso, grandísimo. Sí. Tiene mucho aire. Lo que hacen es colocarle las válvulas y el paciente lo que hace es empezar a reducir. Mire cómo se ve la reducción. Un pulmón, digamos, normal, sano, yo sé que eso debe depender de la edad, pero en un adulto, ¿cuánto mide? Está más o menos entre 18 y 22 centímetros. Y uno enfermito que está lleno de lo que no le sirve. El que está muy grande puede llegar hasta medir hasta 28. Dios. Y el que, eso hablando del época enfisema, y el que está por otras enfermedades como la fibrosis ya mide muy poquito, hasta 14 centímetros. O sea que lo hacemos muy chiquito con una enfermedad o lo hacemos muy grande con otras. Y esta pues tenemos la oportunidad de hacer manejo o quirúrgico, trasplante o quitar. El dueño de estos pulmoncitos cuando eran grandes, ejemplo, ¿qué asuntos de la cotidianidad se le podían ver limitados por esa época? Desafortunadamente. Todo, ¿cierto? Es todo, muchísimo. La todo. movilidad, subir escaleras, levantar se su asfixian. mano, el hecho de peinarse, el hecho de tomarse un café, el hecho de ir al baño, las cosas que somos bendecidos por hacerlas día a día, ellos están muy, muy Es que limitados. no se le vuelve paisaje eso, mis queridos televidentes, y yo pienso que esa es la mejor manera de decir no fumen o no vuelvan a fumar, no empiecen o déjenlo. Que nadie quisiera llegar a una situación como esa. Esto que hice yo, mover la mano, moverme para acá, subir el piso pues aquí de la escenografía, le cuesta dificultad a una persona que ha llegado a esos niveles. Cuesta, desafortunadamente. Vamos a ver un video y usted como un comentarista va a comentar qué es lo que nos estamos viendo, si le parece ahí. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, esto es una broncoscopia. Aquí vemos lo que son las cuerdas vocales. Eso es lo que hablamos, lo que fonamos. Y aquí llegamos a la tráquea, vamos a pasar a la tráquea y llegamos a los bronquios. Y aquí ya es el grupo de neumólogos, todo el grupo de la cardiovid, y estamos evaluando cuál de los bronquios es el más indicado para tapar. Okay. Cuando hemos identificado, con un estudio de TAC previo, identificamos el bronquio y colocamos por medio de una válvula, de una sonda, la válvula que va a tapar al bronquio que está más enfermo. Aquí colocamos la válvula y hemos confirmado de que tapamos ese bronquio. Ajá. Básicamente en eso consiste el procedimiento. En eso consiste el procedimiento. Y aquí está la boquita, aquí vemos la válvula que tapó varios bronquios, estaban los dos bronquios tapados y desde el punto de vista radiológico necesitamos ver la colocación adecuada de la válvula. Este es otro dispositivo, esa era la válvula, que es el de bloqueo, de tapar el bronquio. Hay pacientes que no pueden ser intervenidos de esa forma, entonces colocamos los muelles. Los muelles son unos alambres que por medio de la broncoscopia y con guía radiológica identificamos los bronquios y metemos estos resortes. Estos resortes lo que hacen es meterse en el pulmón y retraer el pulmón. Retraerlo, ponerlo más chiquito, más chiquito, más chiquito, por lo cual el pulmón más enfermito recupera esa posición y ayuda a respirar mejor. Son los dos métodos que tenemos actualmente en la parte médica intervencionista. Estas últimas imágenes que Tenemos un gran grupo de radiología, los radiólogos de la clínica pues nos colaboran mucho en esta área y ellos hacen una especie de TAC, de tomografía computarizada de tórax e identifican cuál es el pulmón más enfermo. Y aquí vemos los pulmones y por medio de colores ellos identifican cuál es el pulmón que requiere la intervención, sea por válvulas o procedimientos de bloqueo
o procedimientos no de bloqueo con muelles. Entonces, gracias a los radiólogos podemos hacer un estudio previo radiológico visual para ya tener, antes de entrar a la sala, al quirófano, qué dispositivo vamos a introducir en el paciente. Doctor, con razón digamos, el promedio de vida de la humanidad ha aumentado tanto, ¿no? Porque Sí. ve uno, hace 50 años una persona que se fumaba incluso sin filtro los cigarrillos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no creo que hubiera mucho como ayudarle. Ahora hay tanta cosa. El intervencionismo no es solamente de pulmón, también lo observamos. Nosotros venimos de la cardiología intervencionista, de la gastroenterología intervencionista, cogimos dispositivos y los adaptamos a los bronquios, a la tráquea, a la cavidad pleural, a los pulmones, y ya los transformamos para nosotros. Es por eso que cada vez crecemos más. Cardiología, gastroenterología siguen creciendo y nosotros mucho más porque somos los más jóvenes. Llevamos más o menos 30 años haciendo procedimientos en la cavidad torácica, en el sistema respiratorio. Perfecto. Y cada vez con mejores resultados. Según le entiendo, un paciente con EPOC siempre tiene alternativas, sea cirugía, sea broncoscopia, sea trasplante o sea medicación. Tenemos muchos medios para manejo. Lo ideal es que sea evaluado por un internista, un grupo de neumólogos y evaluar qué tipo de enfermedad tiene de EPOC, porque no todos se manejan de una forma un poco diferente. Los broncodilatadores, y hay diferentes broncodilatadores o dispositivos que van a hablar ahorita, todos los pacientes no son capaces o no tienen la fuerza de usar todos los inhaladores, por lo cual tenemos medios para hacerle fácil el manejo al paciente. No todos requieren oxígeno, entonces hay que mirar, observar quién requiere el oxígeno, con un tiempo mínimo para que veamos los resultados. Ojalá la nutrición. Los enfisematosos son pacientes muy delgados, que requieren mucho gasto energético, porque son pacientes que respiran rápido, se ahogan, entonces ese gasto energético necesitamos reemplazarlo nutricionalmente, es muy importante. Tenemos también la parte de la rehabilitación, de mantener los músculos activos nos ayuda, y lo otro es la parte psicológica. ¿Cómo se encuentra su cabecita? ¿Qué aporte y qué ayuda le podemos dar? No solo al paciente, sino también a todo su entorno familiar. Como enfermedad crónica. Como ¿no? enfermedad crónica, correcto. Que debe ser muy bien acompañada para saberla llevar. Seguiremos hablando con el doctor Felipe Campo, neumólogo intervencionista, que nos acompaña hoy de la Clínica Cardavid. ¿Usted conoce a don Juan Alberto Rosas? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo antes del procedimiento, en el procedimiento y en el post. Los 5 neumólogos estamos pendientes de esto. Él dijo algo muy lindo, ya van a ver la cifra, me devolví más de 20 años en mi calidad de vida, es decir, pero en el sentido positivo, recuperó 20 años de calidad de vida con relación a su salud respiratoria después de esta reducción de volúmenes pulmonares vía endoscópica que le realizaron nuestros especialistas de la clínica Cardiovid. Volvió a vivir y volvió a tener calidad de vida. Vamos a ver la historia de don Juan. Estos años, los últimos 20, han sido con la enfermedad de EPOC, una enfermedad obstructiva de los pulmones, y que es una enfermedad que va en aumento. Ella va empeorando la situación de la salud de uno y se va volviendo bastante difícil, complicada la vida por falta de oxígeno. A principios de este año, 2019, mi médico de cabecera me habló sobre este nuevo procedimiento de reducción de volúmenes pulmonares, que tenía que hacerme varios exámenes para poder saber si era apto. Yo tuve la bendición de Dios que todo salió muy bien. Los primeros días era muy duro por la incertidumbre. Tanto los médicos como yo estábamos un poquito, alterados, los nervios de cómo me iba a ir a mí, porque cada persona, cada paciente es diferente.
me ha cambiado mucho, me ha cambiado en manera positiva. Yo pienso que estoy como hace 15 años. Retrocedo y siento más o menos que tengo la misma disponibilidad que hace 15 años. En este mes de que llevo el procedimiento, he cambiado, por ejemplo, de pasar de una silla de ruedas a caminar, que antes, yo donde llegaba, tenía que pedir una silla de ruedas para poderme transportar. Eso era una incomodidad para mí y para mi señora, porque la enfermera era ella, la camillera oficial era ella. Entonces, eso también la desgasta. Entonces, en eso estoy muy feliz. Qué historia tan bonita. Lo vemos a él muy feliz, muy contento, y él dice algo y un saludo a don Juan. Su familia también gozó de esa mejoría de él, porque su esposita, bendición que tiene de tenerla como enfermera, pues también, digamos, está en unas mini vacaciones justamente por mejorar. Él cambió muchísimo, un antes y un después muy dramático. El paciente que cambia, el seguimiento es estricto. A pesar de que se hace el procedimiento, los neumólogos lo seguimos viendo, los primeros son llamadas telefónicas, luego su neumólogo, que es un excelente neumólogo compañero de la clínica, lo ve constantemente. Y ese seguimiento consiste en cómo está, cómo se encuentra, cómo está la tos, cómo está el oxígeno, cómo están los inhaladores, cómo se está alimentando, cómo está mentalmente. O sea, es todo lo que necesita el paciente. ¿Sigue utilizando oxígeno? Sí, porque todavía no sabemos, o sea, normalmente hay pacientes que pueden descenderse del tratamiento, sea el oxígeno, sea los inhaladores, pero eso es con el seguimiento. Esto, aunque se hace determinado día, sigue evolucionando con las semanas y los meses y se va adaptando cada vez más. Hay pacientes que hacen lo que hizo el ejemplo de la pantalla ahorita, que fue el desinflarse el pulmón. Esos pacientes, qué curioso, son los que a veces le va mejor, porque se pega demasiado las pleuras y ya no hay forma de que ese pulmón se vuelva a aumentar de tamaño. Entonces, el que mejora lo nota claramente. O sea, el hecho de ya poder ir al baño, el hecho de moverme, el hecho de que ya no tengan que ayudarme a levantar, el hecho de que yo pueda ya hacer mi aseo personal. El que lo nota, sí, es una bendición. Sí. Maravilloso. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando con el neumólogo Felipe Campo de la Clínica Cardiovid sobre reducción de volúmenes pulmonares vía endoscópica. Una alternativa maravillosa cuando el paciente así lo requiere y clasifica, digamos, para esa intervención para las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, que tienen que reducir el tamaño de sus pulmones para que respiren adecuadamente. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Esto es Sana que Sana. Reducción de volúmenes pulmonares por vía endoscópica es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Para recapitular un poco, este procedimiento consiste en la eliminación de las áreas más afectadas del pulmón que no permiten una normal exhalación del aire. Gracias a esta intervención se reduce la sensación de ahogamiento en el paciente. Es una técnica mínimamente invasiva que no requiere quirófano ni anestesia general. Continuamos en Sana que Sana y vamos ahora con una integrante de ese grupo de neumología de la Clínica Cardiovid, supremamente importante porque son las terapeutas respiratorias, ya lo nombraba el doctor Felipe, que están inmersas en esa atención integral que debe tener cualquier diagnóstico neumológico. Sandra, mira, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y mira que se vino cargada de todas sus cosas. Bastantes. Antes de empezar este tema de la aerosolterapia, yo quiero preguntarte sobre lo que me contaba el doctor Campo de los ejercicios de desatrapamiento o desaceleración de flujo en los pulmones. Las terapeutas respiratorias, tengo entendido, además de enseñarles todo este manejo, también tiene que ver mucho en ayudar a respirar mejor, ¿o cómo es eso? Sí, desde la parte respiratoria, que somos un grupo grande de terapeutas que trabaja con los neumólogos en la clínica, ayudamos y vemos los pacientes con enfermedades agudas y crónicas pulmonares, especialmente, o cardiovasculares, y les enseñamos técnicas de mejorar la parte o la mecánica respiratoria, los pacientes con atrapamiento de aire por enfisema, por su EPOC, ¿cierto?, por diferentes enfermedades como el asma también,
como hacer ejercicios donde sean mucho más conscientes de su parte respiratoria y que les ayuden a desatrapar todo ese aire residual que, como decía el doctor ahorita, se va quedando siempre ahí. Muchas veces ya han estado con procedimientos, ¿cierto? Pues ya les han hecho intervenciones o no necesariamente, pero entonces nos enfocamos mucho desde la parte respiratoria a enseñar las técnicas de higiene bronquial, de mejorar la mecánica respiratoria, ejercicios diafragmáticos, y eso refieren los pacientes que también sienten la mejoría y como que el descanso después de realizarlos y de tomarlos como rutina diaria. Muy importante eso. Un paciente sometido a este tipo de intervención de la que estamos hablando hoy, ¿podría ser remitido a terapia respiratoria luego de esa intervención? Depende del seguimiento y la evolución. Y la evolución, sí, depende como de muchos factores donde hay que analizar en qué momento se debe intervenir desde el punto de vista respiratorio, ¿cierto? O empezar a enseñar ejercicios, que eso se comenta con los especialistas, a ver si ya está apto para que iniciemos algún tipo de maniobra si las requiere. Es como aprender a respirar adecuadamente teniendo en cuenta la condición que tiene. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahora sí, hablemos de todas las cositas que nos trajo hoy Sandra. Bueno, entonces, para empezar es como las enfermedades pulmonares agudas o crónicas como el EPOC, el asma, siempre se habla de inhaloterapia o aerosolterapia, ¿cierto? Entonces eso fue lo que quisimos como mostrar ahorita un poquito, que son los inhaladores. ¿Qué es lo que hace un inhalador? Siempre lo manda el médico, ¿cierto? Lo formulan los médicos, depende de la patología o de la necesidad de cada paciente. Entonces tenemos inhaladores de dosis medida o de polvo seco, ¿cierto? Entonces el medicamento como tal llega a los bronquios, lo que veían ahora, que son como esas ramificaciones o esas tubuladuras, por decirlo de cierta forma, se deposita al interior de él y hace que el músculo se relaje, porque lo que pasa con los bronquios es que empiezan a inflamarse y como a estrecharse. Entonces ahí es donde ellos refieren muchísima dificultad para respirar. Entonces, importantísimo el tipo de inhalador que requiere el paciente. Eso es con cámara. ¿Generalmente se usan así? Los inhaladores de dosis medida, que son estos, generalmente el salbutamol, el bromuro, la beclometasona, que vienen presurizados dentro del empaque y traen este otro, generalmente se usan con inhalocámara. ¿Por qué es importante la inhalocámara? Porque hace que haya un mejor depósito del medicamento dentro del pulmón, que no se impacte tanto en la boca. Como podemos ver acá, esta boquillita da perfecto para uno ponerse dentro de la boca y sellarla muy bien. Pero cuando el paciente no tiene como una buena técnica o una inspiración muy profunda, lo que hace es que se impacta la mayoría del medicamento en la boca y no llega al pulmón, que es donde lo necesitamos para que el músculo se relaje y pueda entrar mejor el aire. Y hablando de técnica, ese es el que hay que agitar siempre. Este es el que debemos agitar antes de utilizar para poder como que se active el medicamento. Con la inhalocámara hay adulta o pediátrica. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el dispositivo, el tamaño para la boca y la nariz, que la pueda cubrir. Y el paciente debe abrir grande la boca, inspirar profundo después de hacer el puff, que lo que hace la inhalocámara es que el medicamento se disperse mucho más fácil y mejor y no se impacte. Perfecto. ¿Y estos otros dispositivos que nos trajiste, Sandra? Están también los de unidosis y multidosis, que también son inhaladores que sirven para lo mismo, hacen el mismo efecto broncodilatador dentro de los pulmones. ¿Cuál es la diferencia? Que los de unidosis vienen en capsulitas donde el paciente todos los días va a abrir su cápsula y a hacer su medicación. De diferentes dispositivos hacen que se usen de diferentes formas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como vemos acá, ponemos la capsulita y trae una agujita donde cuando cerramos... Espicha la capsulita. Exactamente, la espicha
y siempre debemos poner el dispositivo de frente y sellar muy bien los labios alrededor y hacer inspiraciones profundas y sostenidas para que se deposite bien el medicamento. Perfecto. Los de unidosis y los de multidosis, ¿cuál es la diferencia? Traen el medicamento dentro del dispositivo. ¿Listo? Y también son de polvo seco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos muchas opciones en el mercado realmente, pero entonces es la forma en la que se usan los dispositivos. Por ejemplo, vea la boquillita, ¿cierto? Todos traen donde poner bien nuestros labios. Este tiene contador de dosis, entonces trae las dosis internas y cuando yo activo el medicamento, él me baja el número. Si hay 10, me quedan 9, entonces ya sé que tengo 9 dosis. Ahí ya está cargado el medicamento y hago lo mismo que el anterior. Profundo, tomo el aire muy profundo, lo sostengo y luego limpio muy bien la boquillita. Importantísimo, después de cada inhalación del medicamento que sea, asearnos la cavidad oral, porque cuando no se pueden producir aftas. Los residuos que quedan. Los residuos que quedan del medicamento, entonces es importante lavarnos la boca, cepillarnos. Perfecto. Cierto que en este asunto de la aerosolterapia aplica lo de la no automedicación. Es decir, lo que usted vaya a utilizar, de la forma que lo vaya a utilizar, el medicamento que vaya a utilizar, tiene que haber sido recetado por su especialista. Y él también le sabrá decir cuántas dosis, durante cuánto tiempo, cómo manejar una crisis. O sea, no se puede uno automedicar esto tampoco, ni combinar este con el otro si no me lo ha recomendado el especialista, ¿cierto? Sí, pasa mucho que uno escucha a los pacientes que al amigo, al vecino, le sirvió este medicamento, que este es mejor que aquel, nunca sin que el doctor lo haya enviado, el horario en el que el doctor le haya enviado, que es importante si no sabe usar el dispositivo, buscar, acercarse con el médico, con las terapeutas respiratorias, con la enfermería, que le podamos siempre aclarar las dudas de la forma correcta de utilizarlo, que en eso se basa también el efecto que se produce a nivel pulmonar. Usarlo bien. Usarlo bien. Querida, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Aerosolterapia, las terapeutas respiratorias de la Clínica Cardiovid, también allá dispuestas para ayudar a todas las personas con diagnósticos de nuestro sistema respiratorio. Con esas terapias mejoran muchísimo la calidad de vida las personas, los pacientes, pues con este tipo de diagnósticos. Vamos a nuestra segunda pausa. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana con Cardiovid es reducción de volúmenes pulmonares por vía endoscópica para pacientes con enfisema pulmonar. Ya regresamos. Y se lo tomaron a pecho. Yo dije que aprovecharan al neumólogo que tenemos hoy para asuntos respiratorios. Hay muchas inquietudes. Vamos a empezar a mirarlas. Veamos nuestra línea de WhatsApp. Ahí están. Buenos días. Soy un paciente, me hicieron una biopsia pulmonar, me dijeron que tenía fibrosis pulmonar idiopática focalizada, mandaron prednisolona, me dio neumonía por el hongo con un nombre. En este momento ordenaron el desmonte de ese medicamento. La pregunta es, ¿con solo comer o ir al baño me saturo? ¿Qué puedo hacer yo para que eso mejore? Me mandaron exámenes para mirar la opción de trasplante, pero por esa neumonía toca esperar un mes para esperar la valoración. Entonces uno entiende perfectamente a nuestra o nuestro televidente, tiene una calidad de vida complicadita por esa situación. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, primero decirle al espectador que la fibrosis pulmonar es otro tipo de enfermedad pulmonar, no es de la que hemos hablado durante el programa, pero requiere ser valorado por un grupo experto en trasplante de pulmón para definir qué clase de fibrosis pulmonar tiene y ver si la mejor opción, y si se encuentra con los requisitos y con la edad, si es el trasplante de pulmón o si de la causa es clara, que no sea algo que no sabemos, que tenemos la causa y podamos tratarla. Lo ideal es que pueda ir remitido a un grupo de trasplante para valorar qué tipo de fibrosis es y cuál es el tratamiento idóneo o si incluso si es candidato a iniciar un protocolo de estudio de trasplante. Perfecto, doc. Tengo asma, no me la he tratado, siento que a veces no siempre no la entiendo bien, no me la he llegado a tratar, siento es que a veces y no siempre me falta un poco la respiración. Tengo 68 años, ¿qué consecuencias puedo tener en un futuro? ¿Será que ya la tiene diagnosticada como tal?
Primero que todo, hay que saber que el asma es una enfermedad crónica, pero muy bien tratada. O sea, si hacemos el diagnóstico exacto y un tratamiento como tenemos hoy en día, el 90% de los pacientes viven con una clase funcional excelente. Hacen sus cosas, hacen deporte, salen sin problema. O sea, el 90% con los inhaladores, el manejo, la terapia, el seguimiento, tenemos vida. Y el estilo de vida, y el estilo de vida, el control ambiental, por supuesto, tenemos una vida normal. Si no es así, hay que aclarar el diagnóstico y mirar que pueden ser otras enfermedades, o si no tiene tratamiento, pues por supuesto, no va a estar clínicamente estable. Ojo con la siguiente pregunta, porque a raíz de lo que allí plantean, muchas personas sacan disculpa y dicen, ¿sí ve? Mi abuelita fumó toda la vida y no murió de nada relacionado con pulmones. A mí tampoco me va a pasar nada. Peribera, buenos días. Gracias por persona que sana. Porque hay personas que fuman y fuman por años y llegan a viejitos de más de 80 y no les da nada. Mientras que hay otras que fumando resultan con cánceres muy jóvenes, que sin fumar digo. O incluso los que odiamos el cigarrillo y no fumamos, aparecen con cáncer. Qué injusto. Henry, un abrazo para ti. ¿Qué le podemos decir a Henry? Bueno, primero que todo hay que saber que hay algo genético, algo personal, ¿no? Estas personas que antes fumaron y que murieron tan mayores es un grupo especial de personas, ¿no? No todos los que fuman les va a dar cáncer, o no todos los que fuman les va a dar EPOC, eso es verdad. Pero lo que hemos visto es que un 20% de los que han fumado van a desarrollar enfermedad pulmonar. Pero hay que quitarle en la cabeza eso de que el fumar es pulmón, no, el fumar es piel, cerebro, corazón, arterias, tráquea, garganta, es todo el cuerpo. Que no me dé enfermedad pulmonar no significa que no tenga riesgo de otras enfermedades. Y si a eso le asociamos mucho componente nutricional, el componente de estrés, el cambio ambiental que tenemos hoy en día, hay otras enfermedades que hacen que el cigarrillo tenga un efecto mucho más agresivo en gente joven. Y es verdad, hay cánceres que el hecho no, que se lo dan a personas que no han fumado, pero es otro tipo de cánceres. Es como un cáncer en otro órgano, el cual yo no he dado nada para tenerlo, pero me puede dar. Hay cánceres especiales en personas pulmonares que han fumado, y el cigarrillo es el que más da cáncer de pulmón. Eso está demostrado. Ese grupo de personas que tenemos la excusa de decir, él fumó toda su vida y no tiene nada, es un grupo genético especial que no le dio. Desafortunadamente los cigarrillos que hoy tenemos en día se han demostrado que tienen más de 600 productos que producen cáncer. Y actualmente hablamos mucho de los cigarrillos electrónicos y se han demostrado que también tienen productos que producen cáncer. O sea que la excusa de que ese grupo de personas poco no les pasó nada no es una excusa válida hoy en día, porque hay otras enfermedades que produce. Cigarrillo produce cáncer de pulmón, eso ya está demostrado, y la única forma de que no nos dé es dejar de fumar, ojalá no fumar nunca, pero si lo hemos hecho, conseguir ayuda profesional para no hacerlo. Ahí está muy clara la respuesta. Otra pregunta, ¿la apnea que no es por obesidad se puede curar por sí sola? Ese es otro tipo de apnea. La apnea, el que conocemos como síndrome de apnea obstructiva del sueño, es un fenotipo, es un tipo especial, un tipo físico especial. Los pacientes que no son obesos, que no tienen un cuello ancho, pero tienen apneas, hay que aclarar primero cuál es el que ha producido la apnea. Si es un trastorno de la nariz, de los senos paranasales, de la garganta, de la boca, de la mandíbula. Estos apneas sí tienen tratamiento y tienen curación, pero es una minoría. La mayoría son personas que tienen ciertas características por las cuales requieren bajar de peso, control de dieta, unas medidas antirreflujo y probablemente usar un aparatico que es el que hace que la vía aérea esté libre. Pero este grupito tiene curación, pero son pocos y deben ser valorados por un grupo de sueño otorrino, por ejemplo. Disculpa de antemano a los televidentes, que fueron muchos que escribieron, se nos acaba el tiempo y no siempre alcanzamos a responder. Doctor Felipe, hemos terminado. Un mensajito final, una conclusión. Yo, si tuviera un paciente o si yo fuera con enfisema, me ilusionaría. No solo por el tema de reducción de volúmenes pulmonares, sino conociendo las otras alternativas que hay para este tipo de diagnósticos. No, ¿cómo concluimos el programa, Doc? Bueno, primero que estamos abiertos en la clínica Cardiovid, somos un grupo de neumólogos, somos 5 neumólogos dedicados a todas las áreas, a todas las enfermedades respiratorias y apoyados por un grupo de otras especialidades como los terapeutas respiratorios, los cirujanos de tórax, por lo cuales tenemos procedimientos, tenemos los modelos para hacer esos diagnósticos de la mejor manera, sin olvidar la parte humana y la parte de la enfermedad, que es lo que nos interesa. O sea que tenemos herramientas hoy en día, estamos a su disposición y con las manos abiertas para que ustedes consideren. Usted toca lo más importante de la organización BID, la parte humana.
Yo creo que aparte de la experticia, la experiencia, la preparación del conocimiento, está ese calor humano que en todas las obras de la congregación siempre hay, y en medicina sí que lo necesitamos, doctor. Por supuesto. Nos despedimos, a ustedes muchísimas gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar de las enfermedades de la boca. Curioso el nombre de la especialidad de la boca, estomatología. Mañana vamos a hablar con el pediatra estomatóloga y una odontóloga estomatóloga para hablar de las enfermedades de la boca. A veces las enfermedades se manifiestan en boca, a veces las enfermedades comienzan en la boca. El cáncer de lengua, por ejemplo, nos van a hablar mucho de hacernos chequeos periódicos por todas las partes de la boca con relación al cáncer de lengua. Enfermedades en boca, tanto de adultos como de niños, mañana en Sana que Sana a las 11 de la mañana. Feliz resto de día para todos. De nuevo, gracias al doctor Felipe Olga, muchas gracias y a la Clínica Cardiovida. Hasta mañana.